y por supuesto en lo que ocurría hoy más temprano con el discurso del presidente Alberto Fernández. Un discurso que dejó mucha tela para cortar. Las inmediaciones incluso del Congreso, ahí estamos viendo su llegada, lucían diferentes a lo que ha sido en otros años. Vallado allí desde temprano, llegaba así el presidente Alberto Fernández. Recordemos que a todos los que estuvieron presentes los hisoparon allí en el Congreso para poder justamente compartir esta apertura de sesiones ordinarias de manera presencial. Un discurso muy extenso en el que el presidente abordó diferentes temáticas, sin duda. La más saliente es la que mencionábamos recién, lo que tiene que ver con el endeudamiento y también tiene que ver con la negociación que se viene con el Fondo Monetario Internacional, porque dijo más o menos esto, vamos a poner sobre la mesa a la hora de negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional todo lo que aquí se ha enunciado. Y justamente lo que se había anunciado era esta necesidad de buscar responsabilidades para que Argentina no vuelva a repetir esta historia del endeudamiento vertiginoso, además como el que tuvimos en los últimos años durante el gobierno de Mauricio Macri, con una finalidad, muy cuestionable, como es la fuga de capitales. Ahí lo vemos ingresar entonces el saludo. El saludo a las autoridades, la vicepresidenta que lo recibe allí en el lugar. Les decía, querella criminal contra los responsables de la deuda, quizás la parte más, el anuncio más álgido del presidente Alberto Fernández, un reclamo además de diferentes sectores que consideran que para que no vuelvan a darse estos ciclos de endeudamiento que empobrecen además al país, justamente tienen que investigarse. Compartimos ese pasaje del discurso del presidente. Cuando el país perdió el acceso al financiamiento internacional, el gobierno que me precedió solicitó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Los 44.000 millones de dólares recibidos por Argentina, que fueron parte de ese préstamo, se esfumaron antes que asumiéramos nuestras funciones en diciembre de 2019. Permítanme reflexionar junto a ustedes sobre este tema puntualmente. Con firmeza y esfuerzo, hemos logrado la renegociación de la tóxica deuda externa privada. La estrategia fue aprobada por este Congreso de la Nación, acompañada por el conjunto de los gobernadores y respaldada en su negociación por los empresarios, representantes sindicales y la mayor parte de los movimientos sociales. La voluntad del país en su conjunto ha sido terminante. Es imperioso que todos afirmemos nuestro compromiso de no permitir nunca más que se genere un endeudamiento asfixiante a partir de la toma de créditos irresponsables. Quiero agradecer muy especialmente el apoyo que recibí de líderes y lideresas del mundo para lograr ese objetivo y el apoyo que continúan dando para resolver otros desafíos pendientes. Hubo 4 años para hablar. ¿Por qué no me deja hablar a mí, por favor? Sin embargo, el problema no ha concluido. A una Argentina en absoluto default, el Fondo Monetario Internacional le adjudicó un préstamo de 55.000 millones de dólares, el más alto de su historia. De esa cifra, se desembolsaron 44.000 millones de dólares que solo sirvieron para facilitar la salida del mercado financiero argentino de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces. Ahora sabemos también, por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que en sus días de director del Fondo Monetario Internacional en representación de la administración Trump, impulsó el otorgamiento de semejante crédito para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección. He instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda.
Y definitivamente fue el momento más fuerte de la apertura de sesiones ordinarias por parte de Alberto Fernández, más allá de sus prédicas constantes y características de unidad. Hoy cargó definitivamente contra el Poder Judicial, y ya hablaremos del tema, y contra el gobierno de Mauricio Macri en el sentido puntual de lo que escuchamos hace segundos nada más, ese préstamo histórico otorgado por el Fondo Monetario Internacional. A mi lado Nazarena Lomagno para darnos su enfoque económico, a mi lado también Néstor Espósito para que nos empiece a contar qué es lo que puede suceder con esta querella criminal abierta nada menos que por el presidente de la Nación. Néstor. El anuncio de hoy básicamente tiene que ver con un delito, no es con una cuestión de política económica, porque las cuestiones de política económica, lo hemos dicho siempre, no son judiciables. De hecho, hemos criticado la causa dólar futuro porque es una decisión de política económica y para eso los gobiernos son elegidos popularmente para ejercer la administración de la economía. Aquí no se habla de una decisión de tomar deuda para determinada actividad. Se habla de un delito y es de tomar deuda para financiar la fuga de capitales, que en este contexto sí constituye la idea de la administración fraudulenta y de la malversación de caudales públicos. ¿Qué elementos, a ver, todos sabemos que es una administración fraudulenta, administrar mal los bienes, en general los bienes de un tercero, en este caso sería un país. ¿Qué elementos tendrían que pesar para que la justicia falle en ese sentido, para que encuentre administración fraudulenta en lo que sucedió? Que de esos 45.100 millones de dólares de los que se está hablando, parte de ese dinero que no está en ningún lugar, que no aparece físicamente en ningún lugar, salió de la Argentina mediante un mecanismo de fuga. Y que esa fuga la causaron algunas personas vinculadas con el gobierno anterior, que fue el que tomó la deuda. Es decir, ahí está configurado el dólar. No es que tomaron deuda para financiar una autopista o una carretera, sino que tomaron deuda para que ese dinero que entraba mediante un préstamo excepcional del Fondo Monetario saliera mediante la venta de divisas hacia el exterior, mediante estos mecanismos que suelen operar en la City financiera. Ahora nos contás qué es lo que ha hecho el Banco Central, qué es lo que ha brindado el Banco Central. Nazarena, 18.000 millones de dólares en un año, 19.000 millones de dólares en el siguiente, es lo que debía devolver a Argentina, como para dimensionar de qué se trataba este préstamo, ¿no? Tal cual, Ari. Bueno, bien, fíjate, en 2021 casi 15.000 millones de dólares, 2022 18.000 millones, 2023 casi 20.000 millones y ya llegando a 2024, el año final en donde supuestamente esta deuda total se cancelaría, son casi 5.000 millones de dólares. Es decir, no solamente una cifra descomunal e histórica, pero no histórica para la República Argentina, que lo es, histórica para el Fondo Monetario Internacional, sino plazos de devolución que acorralaban prematuramente a la Argentina. Te presto y si no me devolvés rápido, te va a ir peor de lo que te está yendo. Tal cual. Es muy interesante porque básicamente el 90% del crédito se emitió antes de las elecciones de 2019. Ahora, el pago de esos vencimientos solamente se ajustaron en 4 años. Era imposible que la Argentina crezca en 4 años lo que tenía que crecer para afrontar esa cantidad de dinero. Y ya en 2019, ya finalizando el gobierno de Mauricio Macri, el Fondo Monetario lo admite. Dice, el país no está en condiciones, es poco sustentable el pago de esta deuda. Y ya a principios de 2020, ¿te acordás que el Fondo Monetario llega a hacer una auditoría en el país y dice directamente esto es insostenible, textual? ¿Qué ha hecho el Banco Central hoy? Básicamente lo que hizo fue enviarle a la CIGEN, a la Sindicatura General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción toda la información que recabó, que tiene en su poder respecto de la toma de estos créditos. Es la antesala, el paso previo al inicio de una causa judicial. Atención con este dato que vamos a dar. Ya hay una causa judicial iniciada en 2019 que tramita ante la Justicia Federal en Comodoro Pi. Es una causa que tiene a su cargo la jueza María Eugenia Capuchetti. ¿Cómo se inició? Se inició a partir de la denuncia de una serie de dirigentes, en ese momento opositores, entre ellos Grabois y una serie de legisladores, representados por la abogada de izquierda Miriam Bregman. En esa causa en particular, atención con este detalle, no le permitieron a los denunciantes constituirse en querellantes. Entonces la causa solo avanza si hay impulso fiscal. Si no lo hay, la causa se extingue automáticamente. Ya hay un expediente, hace 2 años que está dando vueltas y avanza
fatigosamente. ¿Esto quiere decir que se usará aquel expediente abierto o tiene otra, es una nueva causa la que se abra? Todo parece indicar que se va a abrir una nueva causa por nuevos delitos que podrían llevar a penas de hasta 6 años de prisión. Ajá. ¿Algunos textuales o algunos puntos a considerar del Banco Central? Sí, Ari, hay un informe donde justamente se analiza cuál fue la situación financiera entre 2015 y 2019 realizado por el Banco Central y que es en gran parte la documentación que sostiene esta denuncia que realiza la entidad. Y si querés, ahí podemos ver una frase clave que lo mencionaba Néstor hace un rato, que tiene que ver con esta fuga de capitales. Si querés la podemos leer. Sí, del total pautado con el Fondo Monetario llegaron a desembolsarse cerca de 44.500 millones de dólares. Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los 45.100 millones. Claro, ¿qué queremos decir? ¿Qué es lo que alega el Banco Central? Que entraron al país 44 millones de dólares y se fueron 45, porque no solamente se utilizó el dinero del Fondo Monetario, sino que además reservas internacionales para promover esta fuga de capitales que el Banco Central denuncia. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional llega en 2018 luego de una crisis de balanza de pagos donde ya estábamos en default con organismos privados, no podíamos tomar deuda al exterior, estábamos ya con un índice de inflación muy grande, de pobreza muy grande. Un préstamo económico y un préstamo político. Claro. Fundamentalmente político. Pero ¿no? llega en ese momento como una especie de salvación. Se decía que si el Fondo Monetario volvía nuevamente a la Argentina, no solamente esas divisas se iban a utilizar para reactivar la economía, sino que era una señal de integración a nivel internacional, de que el mundo nuevamente nos abría las puertas y tenía nuestra confianza. Al préstamo más importante de la historia, la respuesta entonces es el primer pedido de investigación por administración fraudulenta en la historia de un gobierno al gobierno anterior. Néstor. Sí, recordamos, NASA, cómo era el mecanismo, ¿no? El precio del dólar se incrementaba, entonces el Banco Central salía a quemar divisas, reservas en el mercado cambiario, lo vendía a un precio inferior al precio de mercado, eran los propios beneficiarios de ese préstamo que lo compraban y automáticamente cuando se acababa eso de a vender, el precio del dólar subía, con lo cual la Argentina era cada día un poco más pobre a partir de esta fuga. Sí, increíble.